Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. El tema de rapidez de reacción. Ok. Seguramente el nombre te ha de estar diciendo rapidez, será igual que velocidad. En realidad, no. El nombre correcto es rapidez. ¿Por qué no velocidad? Aunque lo puedes encontrar así en internet. Recuerda que la velocidad es una magnitud escalar, vectorial, y la rapidez es una magnitud escalar. Y lo que vamos a ver aquí es precisamente lo que es la magnitud escalar. Únicamente vamos a ver la razón de cambio y los factores que influyen sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos listos, vamos a comenzar el día de hoy con esta asesoría. Ahora, ¿qué conocimientos previos necesitamos para poder entender ese tema? Primero, necesitamos saber y entender qué es una ecuación química. Necesitamos conocer las partes. Necesitamos identificar qué es un subíndice, qué es un símbolo químico, qué es una fórmula química, qué es un coeficiente estequiométrico. Debemos de identificar perfectamente qué es un reactivo, qué es un producto, ¿ok? También debemos de tener claro qué es la molaridad y para ello debemos saber calcular la masa molar, debemos de saber cuál es la fórmula química para calcular esa masa molar y, por lógico, cómo se afecta el volumen para obtener la molaridad. También debemos de entender y tener claro qué es la energía que está involucrada en las reacciones químicas. ¿De acuerdo? Acuérdate que es lo que es una reacción exotérmica, endotérmica, qué es la energía potencial de una reacción. Vamos a echar mano también de lo que es la velocidad. El concepto no es que vayamos a calcular distancias, no. Aquí en realidad vamos a hacer una analogía de esto, pero sí nos va a ser muy importante que nosotros entendamos el concepto de velocidad, ¿ok? Y pues lógico, aunque no es parte de la asignatura, vamos a necesitar nosotros conocer qué es una gráfica y cómo la debemos de interpretar, ¿ok? Si estamos listos, pues vamos a comenzar con este tema. Ahora, ¿qué es la rapidez de reacción? Bueno, la rapidez, si tú lees aquí lo que está en la pantalla, dice que es la cuantificación de la transformación de los reactivos a productos. Pero, ¿qué es eso de la cuantificación? Bueno, estamos hablando de una medición, ¿ok? De una medición del cambio. Este cambio, pues lógico, vamos a ver cómo se está transformando. Acuérdate que una reacción química describe un cambio químico, una transformación de la materia y de su estructura, ¿ok? También nosotros debemos de entender que para poder calcular, si vamos a cuantificar, debemos de poder calcular a partir de ciertos datos. En este caso es una medición indirecta. Y nosotros vamos a calcular la rapidez de reacción dividiendo el cambio, la variación de concentración de los reactivos entre el tiempo que se tarda en dar ese cambio. Algunos van a ser muy lentos como la fotosíntesis, otros van a ser un poco más rápidos como por ejemplo el caso de la combustión de un pedazo de madera, de un combustible en el que, contrario a lo que tú piensas, no es muy rápida, de hecho es una reacción lenta y controlada, ¿ok? Hay algunas que se dan de forma súbita y pueden llegar a generar o no mucha energía, ¿de acuerdo? Acuérdate del tipo, aquí hablamos de reacciones exotérmicas o endotérmicas, no necesariamente tiene que crear una explosión y sin embargo la reacción dependiendo de cuánta energía suministres o liberes pues va a ser si va a explotar o no. En este caso una reacción rápida no necesariamente tiene que ser explosiva, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tenemos claro esto, es necesario que nosotros podamos pasar. Esto que estás viendo aquí, esto seguramente te estás preguntando qué es esta imagen que puse aquí, es la reacción del sodio con el agua, ¿ok? Así tú pones una pequeña parte y básicamente lo que hace es reaccionar de forma casi instantánea y se consume muy rápido. Esto es un metal perteneciente a la familia de los alcalinos. Si tú pones en contacto cualquier metal de esa familia con agua, pues la reacción va a ser más
va a ser muy rápida y entre más grande sea el periodo, más violenta va a ser. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo se comporta el cambio, es decir, la rapidez de una reacción química? Bueno, pues aquí, contrario a lo que tú pudieras pensar, la rapidez, conforme va pasando el tiempo, va a disminuir, ¿ok? Va a llegar un punto en el que se va a detener. De hecho, por ejemplo, si en este caso tú ves esto que te estoy representando aquí, esta gráfica me está diciendo que hay dos, en este caso dos sustancias, las que vamos a clasificar en A y las que vamos a clasificar en B. ¿Ok? Aquí vemos que A está disminuyendo conforme va pasando el tiempo y B está aumentando. Aquí lo que estamos describiendo es el comportamiento de los reactivos y de los productos. Recuerda muy bien las partes de la ecuación. Los reactivos son aquellos que vamos a alimentar a la reacción, ¿ok? Entonces, conforme va pasando, pues lógico, va a ir disminuyendo la cantidad o la concentración de reactivos. ¿Por qué? Porque se están transformando en productos y aquí vemos cómo la concentración, en este caso, de los productos va a ir aumentando. Sin embargo, va a llegar un momento en el que ya no va a cambiar esa concentración. ¿Y por qué va a ser así? Pues muy sencillo, porque acuérdate de la primera ley de la conservación de la materia. No podemos crear materia de la nada. Entonces va a llegar un punto en el que esto ya no se va a modificar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos limitados por la cantidad de materia que alimentamos al sistema. Acuérdate que cuando estoy diciendo que estamos alimentando, pues estoy diciendo que es la cantidad de sustancia que voy a introducir en el sistema. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo de las gráficas que se utilizan aquí en química y de hecho en algún punto te tocará hacer una. Básicamente tienes que ir dividiendo el cambio de la concentración entre el tiempo transcurrido y graficas. Esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros, lo que yo te quiero poner de ejemplo en esta imagen? Bueno, si a lo mejor con las gráficas no logramos entender, aquí podemos verlo de forma un poco más clara. Así que con un dibujo vamos a colocarlo y vemos que en este punto nosotros estamos introduciendo en un tiempo cero, es decir, al inicio de la reacción nosotros tenemos dos sustancias y las vamos a poner en contacto. ¿De acuerdo? En este punto nosotros pues prácticamente tenemos el 100% de los reactivos. Llegado o transcurrido un tiempo en el que ya se inició la reacción, empieza a haber la transformación. Esa transformación es lo que va a ocasionar que se vayan formando los productos y vayan disminuyendo la concentración ¿de qué? Pues de los reactivos. Si nosotros seguimos evaluando constantemente este cambio, va a llegar un punto en el que la cantidad de productos va a ser mayor que la de los reactivos y pues lógico, la cantidad de reactivos va a ser tan pequeña que ya no van a alcanzar a tocarse entre ellos y en ese momento la velocidad de reacción va a disminuir. ¿Va a seguir ocurriendo la transformación? Sí, pero ya va a ser tan pequeña que prácticamente vamos a considerar que esa reacción se ha detenido. ¿Ok? En algunos casos tú lo vas a encontrar eso como el principio de equilibrio químico en una reacción, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahorita basta con saber que existe una transformación y una velocidad a la que ocurre esa transformación, ¿ok? Una rapidez. Ahora, en sí, ¿qué es la reacción entonces? Bueno, la reacción química se da básicamente por la interacción de las partículas, ¿sí? Si tú tienes dos partículas y las pones logras vencer esa distancia o acortar la distancia que existe entre ellos e imprimes la cantidad de energía suficiente, vas a hacer que colisionen. Esas colisiones van a ser los que van a transformar la materia. Son los responsables del rompimiento de enlaces. Acuérdate que el rompimiento de enlaces se da por el intercambio de electrones, ya sea porque los están compartiendo o porque los están cediendo o los están arrancando. En este caso, eso es precisamente lo que nosotros conocemos como colisión de partículas. Y esta colisión de partículas, pues lógico, va a ser la responsable de la transformación de la materia. ¿Ok? Ahora, antes de continuar,
Eh, Me gustaría invitarte a que realizaras una actividad en casa, ¿ok? Esta actividad en realidad es muy sencilla. Necesitamos una cantidad mínima de reactivos, que de hecho algunas las debes de tener porque pues las hemos utilizado en el laboratorio. Y si no, pues usualmente llegamos a tener esto en casa. Necesitamos vinagre, necesitamos bicarbonato o carbonato. Eh, Necesitamos unos vasos, de preferencia de vidrio transparente. No es necesario que sean transparentes. Y lo que vamos a hacer a continuación es agarrar una pequeña cantidad de bicarbonato y disolverla en agua, ¿ok? En el primer vaso. Y después de eso lo que vas a hacer es disolverlo. Al segundo vaso le vas a agregar una cantidad mayor y al tercer vaso le vas a agregar todavía una cantidad mucho mayor de tal forma que ya no se pueda disolver. Después lo que vas a hacer es agregarle vinagre a esa mezcla, a cada una de las mezclas, y te invito a observar qué es lo que ocurre. Ok, si lo estás haciendo, pues te invito a que pongas pausa en el video para que tú hagas primero esa actividad y después continuamos. Ok, ojo, si por alguna razón no tienes vinagre, puedes sustituirlo por con limones y pues prácticamente te da el mismo resultado. Ok, un poquito menor efervescencia, pero un resultado similar. Entonces te invito a que le pongas pausa si lo quieres hacer y después regresas. Ok, bueno. Si ya hiciste la actividad, en este momento te habrás dado cuenta que dependiendo de la cantidad de bicarbonato será la cantidad de espuma o de efervescencia que tú obtuviste en tu actividad. Y pues es lógico. Esto es una de las causas que vamos a darte ahorita a conocer que interfieren con la rapidez de reacción en las partículas, digo, en las reacciones químicas. Y bueno, al final de cuentas intervienen las partículas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se puede afectar la rapidez de reacción de una reacción química? ¿Te lo has preguntado o nunca te lo has preguntado? Supongo que en este punto pues apenas es un tema nuevo. Pero créeme que de una u otra forma nosotros estamos siendo afectados por esta velocidad de reacción. ¿Ok? Bueno, de tu curso de física, ya a estas alturas seguramente identificas eh, qué es lo que puede modificar uno de los estados de la materia, en este caso el gas, ¿ok? Si tú recuerdas las características del gas, el gas está compuesto por partículas que no tienen fuerza de cohesión, o la fuerza de cohesión que tienen es mínima, en realidad tienen una fuerza llamada de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas tratan de separarse, no se mantienen juntas, no se mantienen unidas. Y para que tú puedas juntar o aumentar la densidad o el espacio, o disminuir el espacio que hay entre esas partículas, necesitas aumentar la presión. ¿Ok? Bueno, pues si tú aumentas la presión, reduce el espacio entre las partículas y lógico, si tú reduces el espacio entre las partículas, haces que interactúen. Y si tú haces que las partículas interactúen, es lógico que vas a aumentar la velocidad de reacción. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hacemos con el aumento o la variación de la presión. De hecho, es algo que tú has visto y te digo una vez más, es algo que sí te afecta porque al final de cuentas eso esa presión, esa variación de presión, un ejemplo claro es la combustión de la estufa. ¿Ok? En la combustión de la estufa, pues nosotros modificamos la presión para poder hacer que exista una mejor eficiencia en la combustión, en la quema del gas, de acuerdo con la que tú cocinas, con la que tú preparas o tus papás preparan los alimentos. Ahora, en esta parte de aquí que estamos presentando, esto que está aquí, estamos viendo un ejemplo, es el boliche. En el caso del boliche, pues lógico, cuando tú avientas la bola para tirar los pinos, si es un primer intento vas a hacer que los pinos se caigan. Lógico, si tienes una buena habilidad, vas a lograr que se caigan todos. Pero si no lo logras, los pinos restantes van a quedar separados y esta separación va a dificultar en algún punto que tú logres tirar. ¿Por qué? Porque la interacción entre la bola de boliche y los pinos va a ser menor debido a la distancia. Es exactamente lo mismo que ocurre, ¿ok? Si tú llegas a un punto en el que ya tiraste algunos y pues ya no logras, de hecho la bola de boliche va a pasar muy rápidamente entre ellos, pues lógico, en ese punto pues ya la interacción va a ser menor, ¿ok? Ahora,
A menor lógico, a menor densidad entre las partículas, menor va a ser la interacción. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre ellas pues es muy grande como para que se logre ¿cómo se llama? Esa interacción, esa transformación de partículas. Ahora, hablando del tamaño de partículas, tú dirás, bueno, pues entonces si reduzco la distancia, por ejemplo en el caso del sólido, pues yo tengo una distancia muy pequeña, de hecho están fuertemente unidos y pues si interactúan las partículas puedo lograr una velocidad de reacción mayor. ¿Qué crees? En este caso, no necesariamente una menor distancia ocasiona una mejor rapidez, una mayor rapidez de reacción. No. En el caso del carbón, por ejemplo, si tú pones un carbón así tal cual, lo tratas de encender, lógico, va a prender, te va a costar un poco de trabajo, pero la reacción va a ser lenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de superficie de contacto que tiene el carbón, pues es únicamente la capa exterior la que va a estar en contacto con el oxígeno, y esta va a ser la que va a ser la responsable de producir una combustión. En este caso, pues lógico, si tú lo que haces es agarrar ese carbón y lo pulverizas, es decir, lo reduces en tamaño, vas a obtener un polvo muy fino. Ese polvo fino, de hecho, si lo alimentas directamente a la flama, se va a prender muy rápido. De hecho, es exactamente lo mismo que hacen las industrias. En las industrias en donde en lugar de utilizar petróleo, gasolina, diésel, utilizan el carbón, pues lo que hacen es pulverizarlo y lo alimentan. Y esta superficie de contacto con el oxígeno, y en este caso el punto de ignición, pues hace que la reacción sea muy rápida y sea más eficiente, que se alimentan como en la antigüedad el carbón directamente a las calderas o a los quemadores. ¿Ok? Ahora, también otra forma de modificar esta parte de la rapidez de reacción es precisamente con el aumento de la temperatura. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, a mayor temperatura, mejor cocción. Pero llega un punto en el que a lo mejor ya no puedes tú aumentar la temperatura, entonces en ese caso te conviene también aumentar la presión para que la temperatura vaya de la mano y aumente. Ese es el caso de la olla express que tú ya conoces. Si no la conoces, pues bueno, te informo que es un utensilio que se utiliza en la cocina y que se utiliza para poder disminuir el tiempo de cocción. De los alimentos. ¿Ok? Entonces, si nosotros modificamos la temperatura, usualmente la aumentamos la energía cinética de las partículas, lo que hace que aumente la vibración y en ese caso aumente la interacción entre las partículas y por lo tanto la rapidez de la reacción. ¿Ok? Ahora, la energía de activación. Ok. La energía de activación. ¿Qué es esto de la energía de activación? Para que ocurran las reacciones necesitamos un mínimo de energía. Ese mínimo de energía se requiere que es el mínimo que se necesita para que ocurra esa reacción. Es, por ejemplo, como el efecto dominó. Si tú tienes una serie de fichas acomodadas y se van a mantener así mientras una fuerza externa no actúe sobre ellas. En el momento que tú actúas sobre una de ellas, se desencadena la reacción, que es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Ahora, en este caso, otra cosa que podemos utilizar para modificar la reacción es el uso de catalizadores. ¿Qué es lo que hacen? Si tú al inicio necesitas para poder lograr que comience una reacción, necesitas suministrar una gran cantidad de energía, con un catalizador lo que hace es básicamente disminuirlo. ¿Ok? Si lo disminuye con una pequeña cantidad de energía, logra el mismo efecto que si tú alimentaras una cantidad muy grande. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, valga la redundancia, conoces el agua oxigenada, así como el de la imagen que te estoy poniendo, ¿ok? Si tú checas esta agua oxigenada, te dice que tiene de caducidad aproximadamente un año. Eso quiere decir que va a tardar bastante en descomponerse. Lo que obtiene de la agua oxigenada básicamente es agua y oxígeno, ¿ok? Pero si tú pones en contacto esta agua oxigenada con el dióxido de manganeso, pues vas a hacer que esa reacción ocurra más rápido. Y si la concentración de agua oxigenada es muy grande, pues va a ser muy, muy grande. Ahora, y muy rápida, por cierto. Ahora, los catalizadores no todos son sintéticos, hay algunos que son naturales. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te comentaba que de una u otra forma estamos afectados por la velocidad de reacción? Pues bueno, hay algo que se llama enzima. Las enzimas básicamente son sustancias naturales que
de cierta forma aceleran y disminuyen la energía que se necesita para poder obtener energía o para poder lograr una transformación, que es lo que hacen básicamente los seres vivos, y nuestro cuerpo también ocurre. Las enzimas son responsables de disminuir cierta cantidad de energía para que nosotros, por ejemplo, por procesos metabólicos, obtengamos los nutrientes y la energía necesaria para lograr nuestras funciones. ¿Ok? Y pues a eso se le llaman enzimas. No sé si hasta este momento tengas dudas. Ok, básicamente con esto nosotros hemos terminado de ver lo que es a grandes rasgos la rapidez de reacción y los factores que la afectan. Ok, pues en parte es todo. Te agradezco tu tiempo y espero verte pronto.